La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero sí lo que llama poderosamente la atención es la velocidad y la amplitud con la cual se difunden todo tipo de fake news. Las noticias falsas no solamente han afectado a los procesos democráticos, sino también que han dado un duro golpe a la relación entre el público y los medios de comunicación. Esto es Doble Vara. La palabra lawfare ha tomado notoriedad en los últimos años. Una palabra donde conviven los medios de comunicación concentrados, los llamados independientes, la oposición y el oficialismo de Latinoamérica. Pero, ¿de qué se trata? Y lo más importante todavía, ¿cómo se combate? Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. En la última década, el lawfare ha tomado un rol protagónico en varios países de Latinoamérica, particularmente en los periodos electorales, donde se impulsan causas judiciales contra líderes de peso que te marcan la agenda política y mediática. Y América Latina fue el tubo de ensayo del lawfare. La justicia brasileña decreta la prisión para el expresidente Lula. Y salió Cristina Kirchner de los tribunales de Comodoro Pi. Confirman la condena a 8 años de prisión para Rafael Correa. El lawfare no se desarrolla en el aire, nace en estructuras y organismos y no espontáneamente si es que se mantienen las condiciones de asepsia judicial. Si existe el lawfare es porque no hubo garantías, y si hay garantías, nadie puede alegar que hubo lawfare. Abrumar con el abuso del derecho, con causas judiciales de toda índole, penales, administrativas, civiles, a dirigentes de izquierda para quebrarlos económicamente, moralmente, políticamente y obtener, por medio de esta persecución judicial, lo que no obtuvieron en las urnas. Y con esto es coordinado, usted lo ha dicho, no existen casualidades. Pero el lawfare sobrepasa cualquier tipo de barreras. El propio Papa Francisco dijo que el lawfare nace en los medios de comunicación, que arman un sumario gigante para condenar a una persona. Un claro llamamiento para desenmascarar la justicia que no es justa. Abre camino los medios de comunicación. Hay que impedir que este llegue a tal puesto, entonces el plazo va a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Y así fue condenado Lula. Y esto no le salió gratis al sumo pontífice, ya que públicas sus declaraciones lo hicieron merecedor de distintos titulares que lo mencionan como una persona en contra de los medios de comunicación, algunos lo tildaron de polémico y hasta lo rotularon como kirchnerista. Pero no solamente el Papa Francisco piensa que los medios de comunicación son un pilar fundamental del lawfare. Y por otro lado, el sistema judicial, los jueces afines a cierto color político y testigos poco fiables. Así se orquesta todo para judicializar la política y disciplinar a la clase política. El lawfare, como parte del sistema penal más general, permite asimismo vislumbrar que no se trata de un fenómeno local, sino regional, y que en tono con la selectividad penal afecta mayormente a dirigentes de cierto lado del espectro político, en momentos electorales claves. Es casi un golpe por goteo donde queda expuesto que los jueces no son dioses o meros aplicadores de la ley, sino que son portavoces de decisiones que avalan o desacreditan determinadas interpretaciones de la ley. El lawfare, esa persecución mediático-judicial, no existe sin medios de comunicación que difundan el mensaje. No existe lawfare solo con el Poder Judicial. Si necesitas un legitimador de esos mensajes, y esa es la función de los medios de comunicación. Por eso siempre que tenés lawfare vas a tener las operaciones de prensa y las publicaciones como ejemplo latiendo de lo que está pasando. El golpe por goteo a través del lawfare es casi una estrategia de gobernabilidad bajo un paradigma que intenta mantener a los ciudadanos ocupados con supuestas emergencias judiciales, y los medios de comunicación son los encargados de crear la cortina de humo.
Es decir, que el lawfare aparece bajo los ropajes de la lucha contra la corrupción, pero constituye en realidad una estrategia para disciplinar a las dirigencias en nombre de la transparencia y los valores ciudadanos. Lo de Lula en Brasil es quizás el caso más evidente y grosero del lawfare del cual tengamos conocimiento. Un lawfare que se inició con el derrocamiento de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a través de un impeachment que la sacó de la presidencia de manera cuestionable. Pero esto se activó mucho antes de lo que fue la Operación Lava Jato, un caso de corrupción que salpicó a Lula da Silva. Los medios de comunicación fueron claves en la causa Lava Jato. Primero que nada porque los medios de comunicación de Brasil son oligopolios, o sea, están en manos de muy pocas personas. Y la prensa brasileña contribuyó al avance de la causa Lava Jato, pero no investigando, sino alimentando rumores sin la debida verificación, promoviendo verificaciones selectivas y condenando a los acusados antes de la propia sentencia judicial. Y además, como hemos visto, no se han ahorrado calificativos a la hora de presentar la operación ante la prensa. Han dicho que las empresas capitaneaban el esquema delictivo, que hace pensar, y mucho, a los brasileños, como decíamos, de forma decisiva. Detención de empresarios tan exitosos confirman la corrupción endémica y sistemática de un país golpeado por esta trama, primero desde el punto de vista de una empresa pública, Petrobras, luego del poder político y finalmente, ahora, de los empresarios. Esto tenía como objetivo perseguir a Lula y evitar que se presentara en las elecciones. Tarea muy bien ejecutada por el juez Sergio Moro, que condenó a Lula. Condena que después le permitió ser premiado por Jair Bolsonaro, que lo nombró ministro de Justicia de Brasil. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue condenado hoy a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso de desvíos de la empresa Petrobras, en una sentencia emitida por el juez Sergio Moro a cargo de la operación Lava Jato. Lula permanecerá en libertad y podrá ser detenido si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Regional de Porto Alegre, algo que también lo puede sacar de la carrera presidencial de 2018. El combate contra la corrupción es el denominador común en los episodios de lawfare, como por ejemplo sucedió en Brasil con el Lava Jato y la causa Petrobras, en Argentina con Dólar Futuro y otras causas, y en casi todo el continente con el caso Odebrecht. Pero lo de Brasil, que vinculaba a Lula con la causa Lava Jato y el supuesto pago de sobornos a políticos para obtener contratos de la petrolera Petrobras, se cayó a pedazos. ¿Y esto por qué? Porque el medio The Intercept reveló filtraciones que demostraban un complot entre el juez Sergio Moro y un grupo de fiscales de la operación Lava Jato contra Lula. Y esto dejaba en evidencia la imparcialidad del juez Sergio Moro en la causa, juez que salió a despegarse de las investigaciones del medio The Intercept. No vi nada importante en esos mensajes. Lo que pasó fue una invasión criminal en los teléfonos de los fiscales. No puedo decir que los mensajes son auténticos. Si es que ocurrieron, fue hace años. Entonces, a raíz de todas estas pruebas que ya eran públicas, la Corte Suprema de Brasil revisó y anuló todas las condenas contra Lula. Por primera vez se puede decir que no solamente Lula está libre, sino que además puede competir en elecciones. Lo que se ha demostrado de alguna manera en Brasil es que esto que se dice, que la justicia funciona de manera corporativa con los procesos políticos, es así. El lawfare utiliza procesos legales para llevar a cabo operaciones de erosión, proscripción o destitución de figuras de peso, lo cual deja en evidencia que el sistema judicial es un actor político. ¿Acaso quedan dudas de que el lawfare es un arma política? Lo mencionado anteriormente sobre Brasil es la introducción para que hablemos del lawfare, pero en suelo argento. Porque nosotros no necesitamos cruzar las fronteras y meternos en quilombos políticos judiciales de otros países cuando tenemos los propios, y que además son bastante conocidos. La Argentina denunció ante la ONU al Poder Judicial y además pidió el apoyo en lo que refiere a las reformas judiciales. A ver, la República Argentina denunció ante este organismo internacional la pérdida de legitimidad del Poder Judicial a partir de la práctica del lawfare. En Argentina, la industria de la comunicación hizo lo suyo para que el lawfare llegue hasta donde está hoy. Y nos vamos a situar en uno de los hechos que más ruido hizo en el último tiempo. Vamos a hablar de la causa Vialidad, causa que tiene como principal protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. La causa se inició en el año 2016 por una denuncia del entonces presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguazel, durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa denuncia, Iguazel afirmaba que el grupo empresarial de Lázaro Báez siempre cobraba por adelantado, a pesar de que en el 80% de los casos
su ejecución no llegaba al 30 o 40%. Y bueno, ustedes se preguntarán de dónde sacó Iguacel toda esta información para hacer su denuncia. Iguacel envió a Santa Cruz al auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, que hizo una revisión express que duró 15 días, donde según el propio auditor no se constataron irregularidades en las obras que pertenecían a Austral Construcciones. Incluso en su declaración, Justo Pastor Romero confirmó que en su auditoría no se constataron irregularidades ni hechos de corrupción que fueron denunciados posteriormente. Y es ahí donde yo a veces me pregunto, nuestro informe de auditoría interna, como su nombre lo indica, fue utilizado para hacer esta causa que estamos aquí presentes. Sin embargo, de nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Tampoco se desprende que haya defectos constructivos de importancia y tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios, que esto yo estoy aclarando es por una inquietud, porque sí tuvimos en cuenta los precios, aunque no era ese el objeto del trabajo. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. A pesar de esto, la causa se sostuvo y en sus alegatos el fiscal Diego Luciani afirmó que los hechos denunciados por Javier Iguacel fueron avalados por Cristina Fernández de Kirchner. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández. Pero bueno, arranquemos a desmenuzar algunas cuestiones mediáticas vinculadas a esta causa. No todas porque sería imposible, pero sí las más relevantes. Por ejemplo, según el diario Infobae, el fiscal federal Diego Luciani tenía como evidencia los mensajes de WhatsApp que Lázaro Báez le envió al propio José López, en el que hablaría de un encuentro que mantuvo con la entonces presidenta a fines del 2015. Esto fue antes del cambio de gobierno. Esto era una prueba irrefutable para el fiscal Luciani que demostraba que Cristina Kirchner formaba parte de la maniobra ilegal para adjudicar obras a Lázaro Báez en Santa Cruz, y por la cual también se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita. Y esto demuestra que la reunión entre Lázaro Báez y Cristina Fernández efectivamente se concretó y que la presidenta de la Nación le dio indicaciones de los pasos que se debían seguir. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Como les aseguré, todo fue parte del plan, creado, ideado y avalado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo. Pero Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una prueba que contradice los dichos del fiscal Luciani, porque la expresidenta estaba en Río Negro cuando el fiscal la ubicaba presuntamente borrando pruebas con Lázaro Báez en Santa Cruz. Veraldi también recordó que el fiscal Luciani había afirmado que Cristina Kirchner se había reunido con Lázaro Báez el 30 de noviembre del 2015, porque ese mismo día el avión presidencial había hecho un vuelo rasante en Santa Cruz. 30 de noviembre. Miren, nosotros, de manera concordante con este mensaje de teléfono, 30 de noviembre, hay publicaciones de noticias que dan cuenta que efectivamente ese día la presidenta visitó Santa Cruz en el avión presidencial Tango 01. ¿Y saben por qué está la noticia? La noticia tiene que ver porque se hizo un vuelo rasante, peligroso, luego de dejar a la presidenta. Pero Veraldi refuta este planteamiento afirmando que el 30 de noviembre del 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner no estaba en Santa Cruz, sino que estaba en Río Negro. Esa noticia, en realidad, es del día 29. Y esto surge, no porque nosotros fuéramos a hacer ningún tipo de investigación o de pesquisa, porque fue publicada por el diario La Nación. Me extraña que no hayan leído La Nación. Repito, la Fiscalía nos dice, lunes 30 de noviembre, Cristina iba a Santa Cruz en el avión presidencial. ¿Cómo lo pruebo? Porque voló el avión. Y la noticia
tiene un delay de 24 horas. Con lo cual se le cae la trama. Otra vez, y los deja en una posición vergonzosa. Y Veraldi siguió en la destrucción de esta prueba de la Fiscalía, mostrando imágenes de un acto político encabezado por Cristina Kirchner ese día en la ciudad rionegrina de Bariloche. Porque ese día, en horas de la tarde, justamente, minutos después, como dice el fiscal, la presidenta había viajado a la provincia de Río Negro, a la ciudad de Bariloche, donde llevó a cabo una serie de actos oficiales durante toda la tarde. Y con confianza en el país y en nosotros mismos. Gracias. La causa tuvo irregularidades en las pruebas durante todo el proceso, pero la causa se tenía que sostener y muchos medios de comunicación salieron a tirarse arriba de la granada. Por ejemplo, antes de los alegatos de la Fiscalía, una nota del diario La Nación titulaba "Vialidad, las pruebas claves y los desafíos que enfrentará el fiscal para acusar a Cristina Kirchner". Pero en el cuerpo de la noticia decían que las evidencias que fueron expuestas en los 3 años que duró el juicio oral permiten suponer que el caso se basa, por un lado, en una construcción sobre la base de indicios. Y en esa narrativa también plantean que hay un debate entre los peritos si hubo sobreprecios o mayores costos, pero domina la idea de que esas licitaciones hubo favoritismo hacia Báez. Se pagaron obras sin terminar y se toleraron incumplimientos indebidamente. Y dedican un párrafo entero para explicarnos que la dificultad en todo caso está en construir la prueba sobre una suma de indicios para establecer si Cristina Kirchner y los funcionarios acusados de integrar la asociación ilícita tuvieron responsabilidad en permitir que Báez se enriqueciera. Había demasiadas dudas respecto de las pruebas contra la acusada, y la jurisprudencia dice que ante la duda se beneficia al reo. Y en el fallo judicial contra CFK demostraron claramente que no tenían pruebas, pasando por encima del Estado de Derecho. Porque para nuestro Estado de Derecho la falta de pruebas demuestra inocencia, y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en esta causa los jueces y fiscales presentaron dudas en las pruebas y no beneficiaron al acusado, sino que lo condenaron. Ahora bien, después de la condena a los imputados en la causa Vialidad, los medios gráficos hicieron un festín de titulares. Por ejemplo, Clarín titulaba: "El tribunal oral que condenó a Lázaro Báez por lavado ya organiza otros juicios calientes para los K. La justicia organiza causas". Total normalidad. Fiel a su estilo, el diario La Nación tituló: "La justicia dio por probado que Cristina Kirchner se enriqueció con el fraude de Vialidad". Pero los jueces, en un fragmento del fallo de la causa Vialidad, decían lo siguiente: "Será imposible saber a ciencia cierta el porcentaje exacto de pagos anticipados efectuados a empresas del grupo con relación al resto de los contratistas de la obra pública. Pero no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo utilizado prácticamente con exclusividad por ellas". Pero en general, algunos fundamentos de la causa Vialidad son difíciles de entender y de sostener, pero lo pondremos a consideración de todos ustedes. Y un medio gráfico nos decía en una nota del 10 de marzo de este año que si bien en la causa no hay una prueba que acredite por sí sola que la vicepresidenta ordenó las maniobras de estafa al Estado, los jueces afirmaron que su responsabilidad surge como evidencia del análisis de la película completa de los hechos analizados en este caso. Los medios de comunicación desde un principio nos intentaron vender que las pruebas eran más que irrefutables y contundentes. Durísimo el alegato del fiscal Diego Luciani. El contundente, demoledor alegato. Él arrancó con las pruebas más contundentes. Coincido con ustedes que el alegato es contundente. Creo que la prueba es contundente. La contundencia de este fiscal. Eso es una prueba muy contundente. Es tan contundente, Mumi. Es muy contundente, ¿no? El alegato del fiscal Luciani es contundente. Impecable. Pero está tan contundente todo. El fiscal Diego Luciani nos había asegurado que tenía más de 3 toneladas de pruebas. Las más de 3 toneladas de documentación relevante, las tenemos, está pesada la documentación. Pero por otro lado nos decían que no había pruebas, pero que no importaba, porque acá lo realmente importante era que todos pudieran ver la película completa. Pero, ¿quién guiona la película? Los medios de comunicación y la justicia. Entonces, uno tiende a pensar que con la causa Vialidad no se buscaba justicia, sino proscripción, que es el objetivo principal del lawfare. Es el famoso: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Incluso hasta los propios periodistas del diario La Nación se encargaron de tirar abajo las pruebas
de la Fiscalía. ¿Hay o no hay pruebas para condenar a Cristina? A ver, no hay una prueba directa de que Cristina Kirchner haya ordenado todas las maniobras que se investigan en esta causa. ¿Qué quiere decir que no hay una prueba directa? No hay un correo electrónico, una orden firmada por ella, no hay un arrepentido que diga Cristina nos indicó que favoreciéramos a Lázaro Báez. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero por todo lo que hemos visto, analizado e investigado, me parece importante terminar este programa con una frase del fiscal Diego Luciani. Y porque la verdad, señores jueces, siempre sale a la luz, tarde o temprano. Para encontrar la verdad hay que tener voluntad y compromiso para buscarla. El lawfare no es un fantasma, no es algo invisible. El lawfare existe y tiene inclinación ideológica. Es el paso final hacia la judicialización de la política y su utilización unidireccional pone en duda su legitimidad. Legitimidad ganada gracias al rol importantísimo que juegan los medios de comunicación en este proceso. Esto fue Doble Vara.